El teniente comandante John Miller miró horrorizado la pantalla. La nave diplomática, orgullo y la mayor esperanza de la Tierra para unas relaciones pacíficas, estalló en llamas contra el telón de fondo de estrellas. Los Didris se dispersaron en una esfera perfecta de destrucción. En un momento transmitían saludos a la delegación galáctica de Concord. Al siguiente, el fuego de las armas Kazari los había reducido a polvo espacial. Ni siquiera les advirtieron, susurró la oficial de comunicaciones Lily Grant. Su rostro palideció bajo el resplandor azul de su consola. La nave de Miller, la US Dauntless, se había quedado atrás como escolta ceremonial. No estaban armados para el combate. Nadie esperaba necesitar armas en una conferencia de paz. Todos los puestos de batalla. Miller ordenó con voz firme a pesar de la rabia y el miedo que le revolvían las entrañas. Prepárense para el salto de emergencia. La tripulación del puente se movió con precisión asombrada. Todos sabían que serían los siguientes. La nave de guerra Kazari se giró hacia ellos. Su extraño casco orgánico y metálico relucía amenazante. El traductor captó fragmentos de su comunicación. Especie primitiva indigna de ser miembro de Concord. Dar ejemplo. Señor. 3 naves Kazari más, encaminándose a nuestra popa, informó el oficial de sensores. Miller cerró los ojos por un segundo. Envíen una transmisión de emergencia a la Tierra. Adjunten todos los registros de los sensores y luego sáquennos. Fuera de aquí. El intrépido se estremeció al absorber los primeros impactos. No sobrevivirían lo suficiente para un salto adecuado. Miller ordenó un desesperado salto a ciegas. Peligroso, pero su única oportunidad. Las estrellas se difuminaban a su alrededor. Miller hizo una promesa silenciosa a los 47 diplomáticos y tripulantes que acababan de morir. La Tierra recordaría que el año 2157 se suponía que marcaría la gran entrada de la humanidad a la sociedad galáctica. En cambio, se convirtió en el año de la traición. El intrépido regresó a casa con su terrible noticia. La respuesta oficial del Concorde Galáctico llegó 3 días después. Un lamentable malentendido. Los Kazari afirmaron haber detectado armas que alimentaban al otro Concorde. Otras especies expresaron sus condolencias, pero aceptaron la explicación de los Kazari. Caso cerrado. A la Tierra se le ofreció un periodo de prueba restringido en el Concorde con severas limitaciones en viajes espaciales, desarrollo tecnológico y capacidad militar. Masacran a nuestra gente. Entonces esperen que aceptemos un estatus de segunda clase. El presidente Rivers declaró en la sesión de emergencia del Consejo de la Tierra de las Naciones Unidas que no lo haremos. La Tierra se retiró de todo contacto con civilizaciones alienígenas. Las balizas fronterizas advertían a las naves que se acercaban. Las pocas colonias humanas ya establecidas en sistemas cercanos fueron evacuadas silenciosamente a la galaxia. Parecía que la humanidad se había retirado con miedo, aceptando su lugar como una especie primitiva, derrotada, no preparada para la comunidad galáctica. La verdad era muy diferente en las profundidades de Marte. El almirante Howard dirigió la primera reunión de la Fuerza de Defensa de la Nueva Tierra. Hemos sido ingenuos, dijo a los líderes militares reunidos. Pensábamos que el contacto pacífico era el objetivo de las civilizaciones avanzadas. Nos equivocamos allá afuera. Se trata de poder y vamos a necesitar mucho más. Las instalaciones de Marte fueron solo el comienzo. A lo largo del sistema solar, surgieron astilleros y estaciones de investigación ocultos. La tecnología de impulso de salto que había salvado al intrépido se convirtió en el foco de un intenso desarrollo. La investigación armamentística aceleró los sistemas de defensa. Evolucionaron y a la sombra de los anillos de Neptuno, tomó forma la primera flota fantasma. Naves diseñadas con un único propósito: proteger a la humanidad de un universo hostil durante 70 años. La Tierra mantuvo su aislamiento, observando a los alienígenas, que los humanos parecían lamer. Sus úteros se centraban en su planeta natal, quizás incluso en una regresión tecnológica. Sondas ocasionales enviadas por científicos curiosos de Concord reportaron mínima actividad espacial y defensas obsoletas. Concord olvidó a la humanidad. Los Kazari se felicitaron por eliminar a un rival potencial antes de que pudiera desarrollar a los Sulfidos, un imperio agresivo en los confines de Concord. Ni siquiera se molestaron en incluir a la Tierra en sus planes de expansión. Ninguno de ellos sabía que en las profundidades de bases ocultas por todo el sistema solar, la humanidad se preparaba nave por nave, arma por arma, soldado por soldado. La Tierra construyó su fuerza en absoluto secreto. Teniente comandante. John Miller, ahora de cabello afeminado y asustado,
visitaba a menudo el monumento a la misión diplomática perdida, de pie ante la llama eterna. Pensaba en el día venidero en que la humanidad revelaría su verdadero rostro a la galaxia. «Ya casi estamos listos», susurró a los nombres grabados en piedra. «Y no nos verán venir». La comandante Sata Collins se movía con rapidez por los pasillos curvos de la base lunar, el principal centro de operaciones de inteligencia de la Tierra. El cristal de datos en su mano se sentía pesado a pesar de su pequeño tamaño. Lo que contenía lo cambiaría todo. Llegó a la oficina del almirante Frank Donovan y esperó a que el escáner de seguridad confirmara su identidad. La puerta se abrió con un suave siseo. «Comandante Collins», dijo Donovan, levantando la vista de su escritorio. Su rostro curtido mostraba poca emoción, pero su mirada era penetrante. «Esto será lo suficientemente importante como para evitar los canales regulares». «Lo es, señor». Colocó el cristal de datos en su escritorio. Los sensores de largo alcance captaron esto del sistema Noven. El almirante introdujo el cristal en su lector. Imágenes tridimensionales se formaron en el aire entre ellos. El pacífico mundo colonial de Nova, hogar de una especie apacible, conocida por su arte y filosofía, estaba siendo atacado. Enormes naves de guerra Silith colgaban en órbita, reinando la destrucción en la superficie. «¿Cuándo ocurrió esto?», preguntó Donovan con voz tensa. «Hace 18 horas, señor». El Imperio Silith cruzó 3 sectores del espacio de Concord para llegar allí. Nadie los detuvo. El almirante apretó la mandíbula al ver que las imágenes mostraban a civiles de Noven siendo acorralados. «El Concorde es inútil. Se han corrompido demasiado para proteger a sus propios miembros». Collins respiró hondo. «Señor, tenemos un grupo de batalla que podría llegar al sistema Noven en 36 horas». Donovan la miró fijamente. «Conoce nuestras órdenes permanentes, 70 años de aislamiento y secretismo. No revelamos nada hasta que... Estamos completamente listos, con todo respeto, señor. Llevamos una década listos, solo esperábamos el momento oportuno». Collins señaló las imágenes de los novenarios sufrientes. «¿Para qué estamos fortaleciéndonos si no es por esto?». El almirante se levantó y caminó hacia la ventana que daba al enorme hangar subterráneo. Los técnicos pululaban alrededor. Naves que nadie fuera del ejército terrestre había visto jamás. El orgullo de la flota, la estadounidense Geraisen, dominaba el centro. Un elegante depredador diseñado para redefinir la guerra espacial. «Llamaré al Consejo de la Tierra», dijo finalmente. «Pero priper su caso, comandante, habrá una fuerte oposición». 3 horas después, Collins se presentó ante los 12 miembros del Consejo de la Tierra. El debate fue feroz. «Nos revelamos». «Ahora perdemos nuestra mayor ventaja». «Sorpresa», argumentó el consejero Henry Blackwood. «El plan siempre fue esperar a que la flota fantasma estuviera al máximo de sus efectivos mientras esperábamos». «Seres inocentes. Morir», replicó la consejera Elina Das. «¿De qué sirve nuestro poder si no lo usamos para proteger a otros?». Argumentos de ida y vuelta. Collins observó en silencio hasta que finalmente le pidieron su evaluación militar. «El Imperio Silith cree que la humanidad es débil y primitiva». Ella dijo: «Desconocen nuestros avances tecnológicos. El impacto por sí solo nos daría una ventaja táctica y, estratégicamente, esto nos da una ventaja moral sobre otras especies cuando finalmente nos rebelemos por completo». La votación fue de 7-5 a favor de la intervención. El almirante Donovan no perdió tiempo. En cuestión de horas, el centro de mando de la base Luna bullía de actividad mientras se activaba la primera fase de la operación Luz Fantasma en el puente del horizonte estadounidense. El capitán Eric Ward recibió sus órdenes directamente de Donovan. «El horizonte entrará primero solo». El almirante explicó: «Usa la tecnología de fase de vacío para acercarte sin ser detectado, evalúa la situación, reúne información y luego ataca por sorpresa. El resto de la flota seguirá tu señal». Ward asintió con una expresión sombría pero decidida. «Nuestras reglas de combate, señor, protegen a los Novens a toda costa. Obligan a los sulfidos a retirarse. Muéstrales exactamente en qué se ha convertido la humanidad, pero no les muestres todo. Guarda algunas sorpresas en el comedor de la nave». La tripulación escuchó la explicación de la misión. Algunos parecían nerviosos, otros emocionados. La teniente Kate Martínez, la oficial táctica, estudió las configuraciones de la nave Silith con intensa concentración. «Nos hemos entrenado para esto toda nuestra carrera», le dijo al preocupado navegante a su lado.
Pero nunca han visto lo que podemos hacer durante los preparativos de la nave. Los ingenieros realizaron los ajustes finales a las armas de la fase de vacío. Los oficiales realizaron diagnósticos en los sistemas que dejarían a la mayoría de las especies de Concorde boquiabiertas. 7 décadas de aislamiento estaban a punto de terminar. La humanidad regresaba al escenario galáctico no como suplicantes pidiendo aceptación, sino como guerreros que traían justicia. Los motores del horizonte cobraron vida. El capitán Ward dio la orden de partir y el acorazado más avanzado de la Tierra se deslizó sus amarras y aceleró hacia las estrellas en el silencio del espacio. Una nave fantasma comenzó su cacería. El horizonte estadounidense se deslizó a través de la oscuridad del espacio como un cuchillo en el agua. Ningún brillo de motor delató su posición. Ninguna señal de calor registrada en los escáneres. La tecnología de fase vacía dobló la luz y la energía alrededor de la enorme nave, convirtiéndola en un fantasma entre las estrellas. En el puente, el capitán Eric Ward observó la exhibición táctica mientras se acercaban al sistema Noven. Su rostro permaneció tranquilo, pero sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el brazo de su silla de mando. La única señal de su tensión. Posiciones de la flota Silith confirmadas. La teniente Kate Martínez informó desde su estación, 23 naves de guerra en órbita alta. Fuerzas terrestres desplegadas en el continente norte. Ward asintió y los Noven. Numerosas bajas civiles en las ciudades. Martínez dijo con la voz tensa por la ira controlada. Los supervivientes están siendo reunidos en centros de procesamiento. Procedimiento estándar de Silith antes de que lleguen las naves de transporte de esclavos. El capitán se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Cualquier Concorde Res. Una nave diplomática envió un mensaje de protesta y luego abandonó el sistema. El oficial respondió: no hay respuesta militar alguna. A Ward no le sorprendió que la Concordia Galáctica se hubiera debilitado, permitiendo que imperios agresivos como los Silith socavaran sus fronteras. Hablaban de paz mientras ignoraban las atrocidades. Acérquennos más, ordenó Ward. Mantengan la fase de vacío al máximo. El horizonte se movía silenciosamente hacia el corazón de la flota de invasión de Silith. Pasaron tan cerca de un destructor enemigo que la tripulación del puente pudo ver a los sulfidos individuales moviéndose tras las ventanas. Ningún sensor alienígena los detectó. Su tecnología no ha avanzado mucho en 70 años. Observó el oficial científico. Se han vuelto complacientes. La complacencia mata. Ward respondió en voz baja en la nave de mando de los sulfidos. El conquistador supremo de Vexar observó con satisfacción cómo sus tropas aseguraban el planeta. Los novenanos habían ofrecido poca resistencia, tal como esperaba de una especie que valoraba el arte y la música por encima de la guerra. Preparar la ejecución de su consejo de liderazgo. Vexelar ordenó transmitir a través de sus redes de comunicación. Háganles entender su nuevo lugar en el imperio. Su segundo al mando hizo una reverencia. Una conquista estándar. Mi señor, el emperador, estará complacido con los nuevos recursos y esclavos. Las mandíbulas de Vexalar chasquearon divertidas. Este sector cae tan fácilmente. Quizás deberíamos avanzar hacia la Tierra. Esos primitivos se han escondido en su sistema durante décadas. Apenas vale la pena el esfuerzo. Mi señor, nuestros exploradores. Informe, apenas mantienen presencia espacial en la órbita terrestre. El almirante Donovan se encontraba en el puente del Valiant estadounidense observando cómo el resto de la flota fantasma reunía 12 acorazados, 20 cruceros y 15 naves de operaciones especiales, cada una representando la cima del estado de la tecnología militar humana. Exigió que todas las naves se presentaran listas. Su oficial ejecutivo respondió: las tripulaciones están ansiosas. Algunas podrían estar demasiado ansiosas. Donovan comprendió que durante 3 generaciones, el ejército de la Tierra se había preparado en secreto, construyendo naves y armas que nunca habían entrado en combate real. Se habían entrenado en simulaciones y juegos de guerra, pero esta sería la verdadera prueba. Envíenlo a todas las naves, dijo Donovan. La operación Luz Fantasma ya está activa. El objetivo principal es la protección de los civiles Noven. El objetivo secundario es la eliminación completa de las fuerzas Silith del sistema. Hizo una pausa y añadió: y recuerden a todos los comandantes, demuestren lo suficiente para ganar decisivamente, pero mantengan nuestras capacidades más avanzadas en reserva. La galaxia no necesita saber todo sobre nosotros todavía, no. La flota fantasma encendió sus motores simultáneamente, una partida cuidadosamente coreografiada que habría sido hermosa de ver si alguien hubiera podido verla.
La tecnología de fase de vacío ocultó su movimiento mientras aceleraban más allá del sistema solar, de vuelta en el sistema Noven. El capitán Ward posicionó el horizonte estratégicamente entre 3 cruceros pesados y Lid. Nadie los había detectado aún, pero eso estaba a punto de cambiar. «Carguen todas las armas». Ward ordenó, «Prepárense para. Desactiven la fase de vacío a mi señal». La teniente Martínez monitoreó su pantalla táctica, soluciones de objetivos. «Listos para los 3 cruceros». El capitán Ward respiró hondo. La humanidad se había ocultado durante 70 años, fortaleciéndose mientras curaba la herida de la traición. El tiempo de esconderse había terminado. «Envíe una última actualización a la flota», le dijo a su oficial de comunicaciones. «Entonces, abandone la fase de vacío y abra fuego». El oficial asintió. «Mensaje enviado, señor Ward». Miró las naves enemigas en su pantalla, completamente inconsciente del depredador entre ellas. Pensó en el Noven que moría en el planeta y en los diplomáticos que habían muerto hacía 70 años. «Abandone la fase de vacío ahora. Comandado, presentémonos a la galaxia». El horizonte estadounidense apareció en medio de la flota de invasión de Silitio como un fantasma que de repente se solidificó. En un momento había un espacio vacío entre un crucero pesado y un transporte de tropas. Al siguiente, un enorme acorazado humano colgaba allí. Su casco oscuro absorbió la luz del sol de Novín durante 3 segundos. No pasó nada. Los sensores de sulfuro registraron el nuevo contacto, pero los operadores miraron con incredulidad sus pantallas. «Acorazado no identificado detectado». Un oficial subalterno de la nave de mando de Silido gritó, hizo una pausa, ejecutando un segundo escaneo. «Es humano y está armado». El supremo conquistador de Exar se apartó de la pantalla holográfica del planeta que tenía debajo. Sus 4 ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. «Humano, eso es imposible. Sus naves son, en el mejor de los casos, naves de exploración primitivas». El oficial táctico mostró una imagen en la pantalla principal. Las elegantes líneas depredadoras del horizonte llenaban la pantalla con claridad. A diferencia de todo lo que los sulfidos habían visto antes, el casco tenía marcas mínimas, solo el nombre de la nave y una simple bandera terrestre. Parece ser un buque de guerra. El Conquistador Supremo, mucho más grande que cualquier nave humana en nuestros registros. Vexar chasqueó las mandíbulas con diversión. «Un barco envían. Un barco contra nuestra flota. Abre un canal. Déjanos escuchar lo que este valiente tonto tiene que decir antes de que lo destruyamos en el puente del horizonte». El capitán Ward recibió la comunicación entrante con un SLI. La teniente Martínez asintió desde su puesto táctico, con todas las armas preparadas. «Capitán, generadores de escudo a plena capacidad, estamos listos». Ward se alisó el uniforme y le hizo un gesto al oficial de comunicaciones. «Páselos». El rostro insectoides de Vexalor apareció en la pantalla. «Nave humana, ha entrado en espacio restringido. Su presencia aquí viola las directivas de Concord y la sulfúrea ley imperial. Desactive sus sistemas y prepárese para ser abordado o destruido». Ward se encontró con la mirada de los alienígenas con calma. «Este es el capitán Eric Ward, de la nave Geraisen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Estamos aquí en respuesta a su ataque no provocado contra un mundo pacífico miembro de Concord. Cesará todas las operaciones militares. Retire sus fuerzas y libere a todos los novenarios capturados inmediatamente». Un sonido como de piedras de moler emergió del discurso de Vexelar. Emitió una risa silenciosa. «¿Está loco o es un humano suicida? Mire a su alrededor. Mi flota consta de 23 naves de guerra. Usted es una nave. ¿Qué posible amenaza podría representar?» La expresión de Ward permaneció tranquila. «Una pregunta justa. Permítame demostrarle». Él asintió a Martínez, quien presionó una serie de comandos en su consola. Las armas principales de Geraisen se activaron, enviando una onda de energía a través de canales especializados en la sala. Los cañones de disrupción cuántica eran armas que ninguna especie en la Concordia se había encontrado jamás, con 3 rayos de energía azul y blanca que salían disparados del horizonte, cada uno impactando una nave Silida diferente. La energía no impactó los escudos como lo harían las armas normales, sino que los atravesó como si no existieran, interactuando directamente con los metales enteros a nivel cuántico. Los enlaces moleculares simplemente se rompieron. 3 naves Sulfid se desintegraron en nubes expansivas de polvo metálico. Un silencio atónito llenó la nave de mando Silida. Vexar miró la pantalla táctica,
incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. «Imposible», susurró. Ward se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Esa fue una pequeña demostración. Conquistador Supremo, tenemos armas más sólidas si es necesario. Repetiré mis condiciones. Retira tus fuerzas inmediatamente y libera a todos los cautivos Noven. La flota Silida estalló en una acción caótica. Algunas naves comenzaron los preparativos de salto de emergencia, mientras que otras apuntaron sus armas hacia el horizonte. Vexar gritó órdenes intentando organizar una respuesta a esta amenaza imposible. Todas las naves se concentraron. Fuego sobre la nave humana. Máxima potencia para las baterías de avance. Rayos de energía y plasma. Torpedos se dirigen hacia el horizonte desde múltiples direcciones. La teniente Martínez los observó acercarse en su pantalla táctica sin preocupación. El campo de manipulación de la gravedad se activó. Informó que alrededor del horizonte, el espacio mismo parecía doblarse. El fuego entrante se desvió. La mayor parte falló por completo. Los pocos impactos que impactaron fueron absorbidos por escudos mucho más avanzados que cualquier cosa que los sulfitas poseían. La protección abrió un canal a todas las naves sulfidas. Esta es su última advertencia. El resto de nuestra flota llegará en breve. No habrá más demostraciones. Como si hubiera sido convocado por sus palabras. El espacio en todo el sistema comenzó a distorsionarse a medida que más naves humanas emergían de la fase de vacío. La flota fantasma había llegado a su centro de mando. Vexelar se enfrentó a una decisión que definiría su carrera y posiblemente el futuro del Imperio Silith: luchar contra estos misteriosos humanos con su tecnología imposible o retirarse y enfrentar la ira del emperador. Nunca llegó a decidir. El horizonte disparó. De nuevo, el cielo sobre Nob Ben se llenó de destellos de luz al llegar la flota fantasma completa. El Valiant estadounidense emergió a la cabeza de la formación. Su enorme agujero brillaba a la luz de... El hijo de Noven, el almirante Donovan, se encontraba en el puente. Su expresión era sombría mientras observaba las pantallas tácticas que mostraban la batalla en curso. El horizonte ya ha destruido 4 naves de guerra Silith, informó su oficial ejecutivo, el capitán Ward, quien demostró una notable moderación. Donovan asintió y siguió las órdenes. Muestra nuestra fuerza a la perfección, pero no todas nuestras capacidades. El almirante abrió un canal a todas las naves humanas. Soy el almirante Donovan. Protejan a los civiles de Noven. Desactiven a toda costa las naves Silith cuando sea posible, pero no duden en destruir. Aquellos que continúan luchando contra la flota Silith se apresuraron a responder a esta amenaza inesperada. Sus naves se prepararon para el bombardeo orbital en lugar de la defensa. Lucharon por formar líneas de batalla. Señales de emergencia transmitidas hacia territorio Silith, pidiendo desesperadamente refuerzos. El comandante supremo. La nave Vexar se enfureció con sus oficiales. ¿Cómo se acercaron sin ser detectados? ¿Quiénes son estos humanos? Nuestra inteligencia dijo que eran primitivos. Un oficial táctico tembló al responder: su tecnología no se parece a nada en nuestros registros. Comandante supremo. Sus armas atravesaron nuestros escudos como si... Vesflar observaba las exhibiciones de batalla con creciente horror a medida que aparecían más naves humanas. Estas no eran las acciones de una especie que se había escondido con miedo durante 70 años. Esta era la respuesta calculada de un depredador que había sido. Pareciendo la superficie de Noven, el coronel de la Marina William Hayes dirigió a sus tropas desde las lanzaderas de desembarco. Los marines llevaban armadura de combate avanzada que los hacía casi inmunes a las armas de sílice. Se movieron con precisión experta hacia los campos de concentración más grandes donde se encontraban los novenianos. El equipo Alfa aseguró el perímetro norte. Hayes ordenó a través de su enlace de mando: equipo Bravo conmigo a la puerta principal. Recuerden que las bajas entre las fuerzas terrestres sulfúricas son mínimas. Si es posible, queremos prisioneros. La médica de combate Lisa Rodríguez lo siguió de cerca con su equipo médico cuando irrumpieron en el campamento. Se horrorizó por lo que encontró: novenianos de todas las edades apiñados en condiciones insalubres, muchos con heridas de picanas de sulfúrico. Necesitamos asistencia médica inmediata en todos los sectores, informó arrodillada junto a un niño noveniano herido. La piel azul del niño estaba pálida por la enfermedad, sus 4 ojos abiertos por el miedo. Está bien, dijo Rodríguez en voz baja, activando su traductor universal. Estamos aquí para ayudar. Estás a salvo ahora. El niño extendió la mano temblorosamente. Mano.
Tocando el rostro de Rodríguez en lo que luego supo que era un gesto de gratitud Noven, en órbita la batalla giró decisivamente a favor de la humanidad. Las naves Silith, aunque numerosas, no podían igualar la avanzada tecnología de la flota fantasma. Los cañones de disrupción cuántica destrozaban sus alas mientras los escudos humanos absorbían fácilmente el fuego de las armas Sulfid. El almirante Donovan recibió una transmisión del comandante supremo de la nave de mando Sulfid. Vexar apareció en pantalla, con las mandíbulas crispadas por una rabia apenas contenida. «Ofrecemos condiciones de retirada», dijo Bessler, su traductor, dándole a sus palabras un tono mecánico. «Permita que mi flota parta con honor». La respuesta de Donovan fue: «Frío, no hay honor en atacar mundos pacíficos. Sus términos son rechazados. Nuestros términos son simples: retirada incondicional de todos los territorios de Concord». En su estación de comunicaciones, el oficial Charlie Bennett se enderezó repentinamente. «Almirante, estoy interceptando llamadas de socorro de múltiples sistemas. Los sulfitos tienen colonias y fuerzas repartidas en 12 mundos de Concord». Donovan procesó esta información rápidamente. Lo que había comenzado como una misión de rescate para un mundo, había revelado una invasión de Siliths mucho mayor de lo que nadie imaginaba. El Concord había fracasado aún más completamente de lo que pensaban. «Envíen al comando de la Tierra», ordenó. «Soliciten permiso para expandir la operación Luz Fantasma a todos los sistemas afectados». En el horizonte, el capitán Ward supervisó las reparaciones de los daños que su nave había sufrido en el ataque sorpresa inicial. El teniente Martínez se acercó con un panel de datos. Los sensores del señor detectaron 5 Dreadnought Silith entrando en el sistema. «Han llegado refuerzos». Ward asintió con calma. «Informa a la flota. Prepara la segunda fase de subastas tácticas». Hizo una pausa y añadió con una pequeña sonrisa: «Mostrémosles ¿en qué más ha estado trabajando la humanidad durante nuestros años de silencio en todo el sistema?». Las fuerzas humanas consolidaron sus posiciones en el planeta. El coronel Hayes. Los marines aseguraron los 6 campos de detención, liberando a miles de novenanos en el espacio entre planetas. La danza del combate continuó con la humanidad claramente a la cabeza después de 70 años de silencio. La humanidad había regresado al escenario galáctico y apenas estaban comenzando. La noticia del regreso de la humanidad se extendió por la galaxia más rápido de lo que cualquier nave podía viajar. Los relés de comunicación transmitieron los impactantes informes de un sistema a otro. Los humanos habían derrotado a una flota de batalla Silith. Con facilidad, la especie primitiva que se había ocultado durante 70 años había emergido con una tecnología que superaba cualquier otra en el espacio conocido. Guerra del mundo natal de Kazari. El líder del consejo, Dra. 2, observó las imágenes con creciente alarma. Los humanos no habían olvidado la destrucción de su nave diplomática hace 7 décadas. ¿Buscarían ahora venganza? Incrementar las patrullas fronterizas. Ordenó a sus generales que enviaran un mensaje a la Concordia. Debemos presentar una respuesta unificada a esta agresión humana. Sin embargo, la Concordia Galáctica estaba sumida en el caos. Se había convocado una sesión de emergencia con representantes de 200 especies reunidos en el Gran Salón de la Concordia. Los argumentos de la estación resonaban en la cámara mientras los líderes de las facciones intentaban comprender lo sucedido. «Los humanos violaron 70 años de acuerdos de aislamiento», gritó el representante silencioso. «Acuerdos violados. Primero, atacando a un mundo miembro de la Concordia». El anciano delegado Noven respondió con voz débil pero decidida. El alto canciller de la Concordia impuso orden. Su voz amplificada resonó por la sala. «Abordaremos esta crisis de manera civilizada. La acción humana, aunque preocupante, fue en defensa de un miembro de la Concordia. Debemos». Las puertas de la cámara se abrieron, interrumpiéndolo. Una mujer humana entró tranquilamente en la sala. Flanqueada por 2 marines altos con uniformes de gala, la cámara quedó en silencio. Embajadora Nicole Harper de la Tierra. Se anunció. «Creo que esto. La discusión concierne a mi gente». Jadeos y susurros llenaron la sala. Ningún humano había puesto un pie en la estación Concord desde el desastre diplomático de hace 70 años. «No tienes ninguna posición aquí». «El alto canciller», dijo R., recuperándose rápidamente. La Tierra rechazó la membresía de Concord. Harper sonrió levemente. «Rechazamos el estatus de segundones, no la cooperación con especies pacíficas».
Vengo con evidencia de que Concord debería revisarla. Ella activó un pequeño dispositivo e imágenes holográficas llenaron el centro de la cámara. Mostraban registros de ataques de limo en 17 mundos durante la última década y más. Evidencia de que funcionarios de Concord aceptaron sobornos para hacer la vista gorda. Concord ha fracasado en su misión principal. Harper dijo en el silencio atónito, ha permitido que la corrupción los ciegue ante la agresión. La Tierra no tolerará esto mientras la confrontación diplomática se desarrollaba en la estación Concord. El teniente Peter Walsh lideró un pequeño equipo de operadores de las fuerzas especiales en las profundidades del territorio Sulfit. Su nave, camuflada como una nave comercial común, se acercó a una enorme estación espacial que orbitaba una luna estéril. Los escáneres térmicos confirman al menos 3000 formas de vida en su interior. El sargento Lewis informó que coinciden con los perfiles conocidos de al menos 12 especies diferentes. Walsh asintió con gravedad. Un centro de procesamiento, justo como la inteligencia sugirió, su misión era peligrosa, pero crucial para rescatar a seres esclavizados de una instalación de Silith donde se clasificaba a los cautivos antes de enviarlos a campos de trabajo. Por todo el imperio, el equipo de Walsh atracó en la estación usando credenciales falsificadas para entrar una vez dentro. Se movieron rápidamente por los pasillos de servicio, evitando a los guardias de Silith siempre que era posible y neutralizándolos silenciosamente. Cuando fue necesario, en el área de procesamiento central, Walsh vio a cientos de seres confinados en celdas de energía, niños separados de sus padres, ancianos abandonados sin atención, todos esperando ser enviados a la fe que los Siliths decidieran. Para comenzar la secuencia de liberación, Walsh ordenó a su equipo que colocara pequeños dispositivos en puntos clave de toda la instalación. Al activarse, desactivarían los sistemas de seguridad y abrirían todas las celdas. Una joven Lian los notó y los miró con ojos ámbar muy abiertos. Walsh se llevó un dedo a los labios y luego señaló hacia arriba. La señal universal de esperar. Ella asintió levemente. El equipo llegó a la sala de control principal y sometió a los operadores de Silith dentro. Walsh conectó sus sistemas a un canal seguro. Horizonte. De hecho, esto es rescate. Paquete del equipo asegurado. Solicitud de apoyo de extracción. La voz del capitán Ward llegó claramente. La flota de extracción llegaba a 3 minutos para continuar con la liberación. Walsh activó los dispositivos en toda la estación. Las barreras de energía parpadearon y se apagaron. Los sistemas de alarma se silenciaron. Los cautivos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzaron a moverse hacia las bahías de atraque, donde ya llegaban naves humanas. Los seres liberados contaron historias que impactaron incluso a los soldados humanos más curtidos. Relatos de atrocidades cometidas no solo por los Siliths, sino por otras razas civilizadas de Concord. La corrupción era más profunda de lo que nadie sospechaba cuando las naves de rescate partieron. Walsh miró hacia atrás a las instalaciones ahora vacías. Esta era solo una pequeña estación. La inteligencia sugería que había cientos más como esta en todo el espacio Sulfit. La guerra, comprendió, apenas había comenzado y no era solo contra los Sulfits, sino contra un sistema corrupto que había permitido tanto sufrimiento. El horizonte estadounidense flotaba en silencio sobre la pequeña luna verde de Lyra. Sus armas estaban apagadas, pero listas. El capitán Eric Ward se quedó en el puente observando cómo se acercaba una elegante nave alienígena. Esta reunión fue un riesgo, pero valió la pena correrlo. La nave León nos llama, informó el teniente Martínez. Sus escudos están bajados, como se acordó. Ward asintió y abrió el canal. La pantalla se iluminó mostrando los rasgos felinos de la comandante Sira, líder de la Resistencia León. Sus ojos ámbar la estudiaron cuidadosamente antes de hablar. Capitán Ward, mi gente ha sufrido bajo el dominio de los Silith durante 15 años. Muchos movimientos de resistencia han buscado ayuda externa, pero ninguna ha llegado hasta ahora. La humanidad entiende lo que significa ser abandonada por quienes deberían haber ayudado. Ward respondió, ofrecemos más que palabras. Chira agacó las orejas. Sus naves son poderosas. Sí, pero los Sulfits controlan 12 sistemas. Los Khazari y sus aliados controlan 9 más. ¿Pueden luchar contra todos ellos? No tenemos que hacerlo. Ward dijo, estamos estableciendo zonas seguras donde podemos garantizar la protección. Su gente será bienvenida allí. Los bigotes del comandante León se crisparon con interés. Muéstrame. 20 horas después, Ward y Cira se encontraban en el centro de mando de la recién liberada Estación Espacial Noven. A su alrededor,
Representantes de 6 especies diferentes observaban cómo la ingeniera Diana Foster activaba la pantalla principal. Las llamamos zonas libres. Foster explicó señalando las áreas resaltadas en el mapa galáctico. La Tierra ha establecido redes defensivas en estas regiones. Cualquier nave que ataque dentro de estas zonas se enfrentará a una respuesta inmediata de nuestros sistemas de defensa automatizados. Un delegado reptiliano de Zanti siseó con escepticismo. El Concorde ha prometido protección antes. Las palabras son fáciles. Foster sonrió. Estas no son palabras. Presionó una serie de controles y pequeños satélites alrededor de la estación se activaron. Esta es la capa exterior de la red de defensa. Ya está. La pantalla mostraba la red de satélites defensivos que se extendían por el sistema Noven y 2 adyacentes. Los marcadores rojos de advertencia indicaban que grupos de batalla de Sulfid se acercaban a los límites. «Que vengan», dijo Ward en voz baja. «Aprenderán rápido mientras se forman nuevas alianzas». En las zonas libres, el emperador Sulfid no permanecía inactivo en su palacio en su planeta natal. El emperador Zultak convocó a sus asesinos de élite. «Los humanos nos han humillado». Les dijo a los guerreros con armadura negra que sus líderes debían ser eliminados, particularmente al capitán Ward y al almirante Donovan. Sin ellos, sus fuerzas flaquearían. El asesino principal hizo una reverencia. «Se hará», dijo el emperador. «Ya tenemos agentes infiltrándose en sus sistemas a bordo de la Estación Espacial Humana Artemis». El especialista en comunicaciones Greg Hoffman miró fijamente su pantalla. Una sensación de frío le crecía en el estómago durante 3 días. Había estado rastreando patrones inusuales en la red de comunicación. Ahora estaba seguro. Alguien planea atacar objetivos civiles de Concorde usando señales que parecerán provenir de naves humanas. Le dijo a su supervisor que es una elaborada trampa. Su supervisor frunció el ceño. «¿Tú? Seguro que eso pondría a todo Concorde en nuestra contra». «Absolutamente seguro». Hoffman respondió, «Las falsificaciones de señales son sofisticadas, pero no coinciden del todo con nuestros patrones de cifrado. Alguien quiere hacernos parecer monstruos». Esta información ascendió rápidamente por la cadena de mando hasta que llegó al almirante Donovan a bordo del Valiant estadounidense, que ahora ocupaba una posición cerca de la estación Concorde. Alrededor del enorme centro diplomático, se habían reunido naves de docenas de especies. Algunas apoyaban a la humanidad, otras se oponían. «Nos enfrentamos a un punto de inflexión», dijo Donovan a sus oficiales. «La galaxia está eligiendo bando. Los Siliths y Kazari intentan presentarnos como agresores. Si lo logran, nos enfrentaremos a una guerra en múltiples frentes». El almirante estudió la pantalla táctica que mostraba las posiciones de todas las flotas conocidas. La flota fantasma era formidable, pero no ilimitada, necesitaban aliados en el planeta de abajo. La embajadora Harper continuó su ofensiva diplomática. Con cada reunión, más especies prometían apoyo a la coalición humana. Aquellos que habían sufrido bajo la expansión de Sulfid estaban especialmente ansiosos por unirse. «No buscamos gobernar», les dijo Harper, «buscamos justicia y estabilidad». El Concorde falló porque priorizó la política por encima de las personas. No cometeremos ese error. Al caer la oscuridad sobre la estación Concorde, ambos bandos se prepararon para lo que vendría después. En los astilleros de todo el espacio humano, se construían nuevas naves. En las zonas francas, las naves de refugiados llegaban cada hora. En las fronteras, las fuerzas Sulfid y Kazari se reunieron para lo que sus líderes prometieron sería una victoria rápida. La galaxia contuvo la respiración observando cómo un nuevo orden tomaba forma de las cenizas del antiguo. El ataque combinado de Sulfid y Kazari se produjo al amanecer, justo cuando el almirante Donovan había predicho que 60 naves de guerra abandonarían la zona de viajes más rápidos que la luz en el límite del sistema Centuri, donde la humanidad había establecido su zona franca más grande. Las naves de refugiados allí, con más de 200 naves que transportaban civiles de una docena de especies diferentes, comenzaron de inmediato los procedimientos de evacuación de emergencia justo a tiempo. Donovan dijo con calma desde el puente del Valiant estadounidense: «Todas las naves en formación de batalla Delta, protejan los corredores de evacuación a toda costa». La flota fantasma se movió para interceptar 27 naves contra 60. Las probabilidades parecían escasas en teoría, pero la humanidad había pasado 70 años preparándose para este momento. El capitán Ward y el Geraisen de E.U. lideraron la vanguardia, acercándose de frente a la flota enemiga. La nave había sido reparada tras la batalla de Novin.
Aún conserva las cicatrices de aquel primer enfrentamiento. Han mejorado sus escudos. La teniente Martínez informó desde su puesto táctico que se han adaptado a nuestros cañones de disrupción cuántica. Ward asintió, como era de esperar. Desplieguen minas de fase y preparen la lanza de gravedad. El Geraisen liberó un campo de espacio aparentemente vacío delante de la formación enemiga. Cuando las primeras naves Elite la atravesaron, las minas se activaron brevemente, provocando un cambio de fase parcial en las naves que interrumpió sus escudos desde el interior. La batalla se extendió por todo el sistema, mientras las naves se involucraban en una compleja danza de ataque y defensa. Las naves humanas demostraron maniobras que desafiaban las tácticas de combate espacial convencionales, utilizando sus motores avanzados para ejecutar giros y aceleraciones que otras especies creían imposibles, pero las fuerzas de Silith Kazari tenían el número de su lado y presionaron el ataque sin descanso. 3 cruceros humanos cayeron en la primera hora de... El propio horizonte de combate sufrió graves daños al proteger un convoy de barcos de refugiados. Una enorme explosión sacudió el puente, arrojando a Ward de su puesto de mando. El humo llenó el aire mientras los sistemas de emergencia luchaban por contener los daños. Toda la brecha en las cubiertas 4 a 7. Gritó el oficial de control de daños. Fallo de energía principal. Ward se incorporó. Sangre manaba de un corte en la frente. Energía de la ruta trasera desde el motor de vacío. Mantener los escudos a toda costa. Otro impacto hizo que una viga de soporte se derrumbara, inmovilizando al capitán. La cubierta. Martínez corrió a su lado. Señor, necesita atención médica. Ward podía sentir las costillas rotas moviéndose en su pecho. Su visión se nubló de dolor. Tome el mando. Teniente, el barco es suyo. Martínez se enderezó repentinamente, consciente del peso de la responsabilidad. Comunicaciones. Canal de todo el barco. Respiró hondo. Aquí el teniente Martínez. El capitán Ward está herido. He asumido el mando. Continúen las operaciones de combate en todo el sistema. La lucha se intensificó. El almirante Donovan, del Valiant estadounidense, recibió la noticia de que una fuerza de ataque conjunta de Silith Kazari se había abierto paso y se dirigía hacia los indefensos barcos refugiados. Desvíen el Intrepid y el Dauntless para interceptarlos. Ordenó y se prepararon para activar el protocolo Omega. Su oficial ejecutivo pareció sorprendido. Señor, esa tecnología no ha sido probada en campo. No hay mejor momento que el presente, respondió Donovan con gravedad. En toda la zona de batalla, pequeños dispositivos expulsados de naves humanas formaban un patrón en forma de cuadrícula. Al activarse, creaban un campo que reducía drásticamente la eficiencia de las armas de energía, anulando eficazmente la superior potencia de fuego de la flota enemiga. El curso de la batalla cambió. Las naves humanas, ahora luchando en igualdad de condiciones, comenzaron a hacer retroceder al enemigo bajo el mando del teniente Martínez. Incluso la Geraisen, dañada, se reincorporó a la lucha. Sus armas encontraron puntos débiles en las defensas enemigas. Mientras la nave insignia Silith intentaba retirarse, el almirante Donovan abrió un canal a todas las naves del sistema. Atención, todas las naves. Este conflicto termina hoy. Ofrecemos condiciones no para la rendición, sino para un nuevo comienzo. Sus palabras llegaron a todas las naves en la batalla en la nave de mando Kazari. Incluso el curtido guerrero Drau se detuvo a escuchar. Hace 70 años, la Concordia falló a sus miembros. Permitió que la corrupción y la agresión florecieran, lo cual termina hoy. La Tierra ofrece condiciones para un nuevo acuerdo interestelar basado en la justicia, no en el poder. Todos los que deseen unirse a nosotros son bienvenidos. Todos los que deseen continuar esta lucha deben saber que esto es solo una fracción de la fuerza de la humanidad. En las semanas posteriores, los elementos corruptos de la Concordia fueron expuestos y eliminados. El Imperio Silith se contrajo a medida que los mundos liberados declararon su independencia. Los Kazari, viendo el futuro con claridad, pidieron la paz. En la Tierra, multitudes se reunieron para dar la bienvenida a casa a la flota. El horizonte estadounidense, marcado por la batalla, pero invicto, encabezó la procesión de naves. El teniente Martínez, ahora capitán Martínez, se paró en el puente junto a Ward, que se recuperaba. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó. Ward miró el planeta azul verdoso que se alzaba sobre el hogar que la humanidad había protegido al volverse más fuerte que quienes una vez lo amenazaron. Ahora, con una pequeña sonrisa, dijo, construyamos algo.